Hola, hoy día quiero compartir en San Juan capítulo 14 que dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y me salto al verso 6. Jesús, respondiéndole a Tomás el incrédulo, le dice: Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis estimados hermanos y amigos, muchas de las palabras de Jesús causaron una profunda ansiedad en los discípulos, pero Él les llama a tener paz. No se turbe vuestro corazón. Él los llama a tener paz. Esa paz se obtiene cuando se tiene fe en Él. Cuando estamos confiando en el Señor, solo así se obtiene paz. Y el Señor llama a sus discípulos a que no se turben, a que estén confiados. Y Él les dice en el verso 2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Una directa alusión al cielo, a las moradas. Hoy día Jesús está preparando estas moradas para sus hijos. Él no está acá en la tierra. El que está acá en la tierra hoy día es Dios, el Espíritu Santo. Pero Jesús está en el cielo preparando estas moradas para los que somos sus hijos. Si usted es su hijo, usted entonces tiene una morada que Jesús está preparando. Pero si usted no es su hijo, no hay morada preparada para usted. Qué bueno es que Jesús trae la calma, trae la paz, disipa la turbación de los discípulos, diciéndoles: ánimo, tengan paz, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y el verso 3 habla algo muy importante que dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esto es una directa alusión, amigos, a la venida de Cristo. Cristo viene pronto. Él prometió que iba a volver y va a volver. Por lo tanto, aquí en el verso 3, donde dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, es una directa alusión a la venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, los que somos hijos de Dios, esperamos la venida de Cristo, amamos la venida de Cristo, la llamamos la esperanza bienaventurada de la iglesia. Un día Cristo volverá. Las señales se están cumpliendo. Todo lo que estamos viviendo hoy día en el mundo con toda esta pandemia es una señal más de que Cristo viene pronto. Amigos, amigas, Cristo viene pronto. Prepárate. Él viene por sus hijos. Los que son sus hijos se irán con Él. Los que no son sus hijos se quedarán. Y aparece Tomás en el verso 5, donde le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás, siempre el incrédulo, como muchos hoy día incrédulos. Y Jesús tiene que aclararlo y decirle: Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Querido amigo, tú te has preguntado, al igual que Tomás, ¿cuál es el camino, la verdad, la vida? ¿Has pensado que es la religión? ¿Has pensado que es la iglesia? ¿Has pensado que es una filosofía? No, Jesús acá te lo aclara y te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres llegar al cielo, donde habla el verso 2 de las moradas del Padre? ¿Quieres irte con Cristo, donde habla el verso 3 de que Él viene otra vez? Pues tienes que buscar el único camino, la única verdad, la única vida. Y esa única vida, ese único camino,
es Jesús. Si tienes a Jesús en tu corazón, no tengas miedo, no te turbes, le dijo Jesús a sus discípulos. Pero si no tienes a Jesús, preocúpate, porque si Cristo viene, te quedas. Pero si Cristo viene y tienes a Cristo en tu corazón, te vas con Él. Que tengas un buen día. Bendiciones.